suene en este lugar. Suena el arpa. Dale tu mejor aplauso. Suena el arpa. Dale tu mejor aplauso. Dale tu mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que suene el arpa. Aleluya, aleluya. Pasa algo cuando suena el arpa, David. El arpa que hacía sonar era a través del alma. El alma estaba adorando a Dios, porque en ese momento el alma de Saúl era la que estaba enojada, la que estaba mal ante Dios. El Espíritu de Dios ya no estaba en Saúl, pero el Espíritu de Dios estaba en David. Y cuando él tocaba el arpa, los demonios se iban. Amén, claro que sí. Hay liberación instantánea en tu mente, en tu alma, cuando empiezas a creerle al Señor y empiezas a adorarlo a pesar de las circunstancias, a pesar de cómo hayas venido a este lugar. Empieza a alabarlo, empieza a adorar. Sigue. Yo no me voy a detener hasta que el Espíritu me diga, sigue aplaudiendo. Algo está pasando en los aires, algo está pasando en el Espíritu. Hay áreas de tu mente que van a ser libres hoy. Van a ser libres a través de este aplauso solamente. Porque Él es Dios. Yo no soy Dios, Él es Dios. Él sigue aplaudiendo, sigue adorando. Algo se está rompiendo. Esto también tiene que ver con aferrarte al ángel. Esto tiene que ver con aferrarte al ángel. Solo tú y Dios ahí. Señor, yo te agradezco. Yo hago sacrificio de palmas hoy, en el nombre bendito de Jesús. Claro que sí, iglesia. Él quería este momento para Él, porque lo único que podemos brindar a Dios cuando venimos a este lugar es sacrificio de palmas. Amén. Toma asiento. Chicos, busquen Salmos capítulo 1, versículo 1. Hoy Dios nos está hablando a la iglesia, a nosotros, de cómo llevar un evangelio según el diseño de Dios. Mire, tienes que entender, iglesia, que cuando está bajo diseño funciona. Cuando está bajo diseño, Satanás no tiene autoridad alguna sobre tu vida. El diseño de Dios es importante. Por eso Él está dando en el infinito amor que tiene para con nosotros, su iglesia. Él nos está dando las estrategias para poder llevar un evangelio maravilloso, un evangelio que quizás duele en nuestra naturaleza, ¿sí? Pero es que tenemos que ser corregidos. Nosotros llegamos al evangelio muy, pero muy mal, y bajo un diseño del mundo y bajo un diseño de Satanás, ¿sí? Porque nuestra carne desea lo que es prohibido. Entonces Satanás es quien te lo provee, todos los deseos. Entonces cuando llegas al evangelio tiene que haber un cambio. Tiene que empezar una transformación, tiene que empezar una santificación. Dios tiene que empezar a apartarte para Él. No hay otro evangelio, ¿eh? Ese es el evangelio del reino. Ese es el evangelio que trae bendición. Quizás va a ser confrontado, pero está siendo direccionado al camino angosto, que es el que te lleva a la salvación y la vida eterna. Amén. Claro que sí. Miren, para ir entrando, ¿sí? Porque me voy a meter de lleno hoy en el tema. Para ir entrando, a través de Jesucristo, nosotros recibimos la salvación y la vida eterna. ¿Bien? Pero si yo le dijera que Jesucristo también trajo la promesa del Espíritu Santo, y si yo le dijera que a través de ese bautismo bendito que hizo Jesús nos estaba demostrando. Miren, cuando dice Jesús, es necesario que cumpla toda justicia, porque Juan el Bautista no quería bautizarlo. Los que leen la Biblia saben que es así, ¿sí? Y él le dice, es necesario que cumple toda justicia. Y en él estuvo el bautismo del Espíritu Santo en ese momento. En él estuvo el Espíritu Santo con él.
Pero no solamente para mostrar la Trinidad, iglesia, sino para mostrar lo que seguía después de él. ¿Me estás entendiendo? Él estaba mostrando y demostrando que el Espíritu de Dios es el que iba a seguir la obra después de la cruz. Digan conmigo, el Espíritu Santo es el fuego. Acuérdate de esto que dijiste. El Espíritu Santo es el fuego. Es el que separa lo que sirve y lo que no sirve. Esto va a estar fuerte. Acá el diablo se va a enojar mucho. ¿Sí? Y muchas enseñanzas van a caer hoy por tierra. Y hoy vas a tener que comprometerte mucho más con Dios. El viernes hablaba sobre Jacob y decía, voy a tener que pedirle perdón a Jacob por la forma en que se ha predicado sobre Jacob. Tremendo varón de Dios, tremendo hombre de Dios, aguantó y soportó que le digan engañador. Que le digan engañador, ¿sí? Soportó el pelear las bendiciones con su suegro incluso, bien, pero era un plan de Dios y sin embargo él tuvo que soportar todo eso. Entonces cuando llega el momento dijo, acá está mi oportunidad, a este ángel de Dios no lo dejo ir si no me bendice él, porque él había tenido que arrebatar la bendición. Y como decía el viernes la palabra, él hizo pasar a todos su ganado, sus mujeres, sus hijos, lo hizo pasar todo y él quedó solo con Dios. Y yo decía el viernes, podía decir, vinieron muy poquitos, qué lástima, ¿sí? Pero el viernes podía decir a través del mensaje, ¿sí? Que la verdadera bendición, la bendición que no acarrea tristeza, es la que tienes a través de aferrarte con todo tu corazón a Dios. No es con el hombre, porque Jacob tuvo que engañar para tener la bendición, pero después su hermano lo empezó a perseguir. ¿Sabían eso? Esaú empezó a perseguirlo. Y yo decía, Esaú es la típica iglesia de religión, o el hermanito que quiere bendición solamente de parte de Dios, sin ningún sacrificio. ¿Sí o no? Y que después cuando no tiene la bendición se enoja y empieza a perseguir al hermanito que realmente siente el llamado y empieza a pelear por su llamado. Y mira ay Dios mío, pero yo no voy a predicar lo del viernes, se lo perdieron, ya está, fue un mensaje. Bien. Trabajamos para eso, Fabio, trabajamos. Salmo 1, capítulo 1, versículo 1. Hoy vamos a adentrarnos en algo muy fuerte. ¿Sí? Vamos a adentrarnos en nuestra base para poder creer que realmente somos esos hijos de Dios escogidos. 1:1 dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en ¿qué? En la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a las orillas de un río que siempre quedan fruto en su tiempo. Pero digan conmigo, en cualquier tiempo. Porque también vamos a ver eso. No solamente en su tiempo, sino que en cualquier tiempo. Bien, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Digan conmigo también, este árbol no solamente tiene hojas, sino que también tiene fruto. Claro, claro que sí. Es lo que busca el Señor, lo que busca Dios son los frutos. Mira, los dones te ayudan para administrar la iglesia en la tierra, pero los frutos es la preparación para la eternidad. Lo vamos a ver todo por la palabra. Yo me estoy adelantando. ¿Sí? No sucede lo mismo con los malos, son como paja inútil que se esparce en el viento. Serán condenados cuando llegue ¿qué? El juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Pero ustedes dirán, malos, ¿sí?
dirán rebeldes. Pero si usted lee bien esta porción de la palabra, está hablando de los que no se encuentran en fruto. Está hablando de los que no se encuentran, digan conmigo, evidencia. Claro, porque los frutos son la evidencia. Los frutos son la evidencia de que sos un verdadero cristiano. Vamos a adentrarnos muy fuerte hoy. Miren, y vamos a empezar con Jeremías capítulo 23, versículo 13. ¿Por qué? Porque no puedo hablar algo tan fuerte como lo que voy a hablar hoy si no empiezo a derrumbar, ¿sí?, falsas enseñanzas proféticas y la caricia famosa del alma, donde todo está bien, ¿sí? Pero mire el juicio que desencadena sobre el pueblo de Israel el Señor a través de Jeremías. Mire, son varios versículos, pero vale la pena. Del 13 al 40, capítulo 23. Vamos a leerlo detenidamente en NTV. Si lo tienen, chicos, les agradecería. Miren lo que dice el Señor a través de Jeremías. Vi que los profetas de Samaria eran tremendamente, ¿qué?, malvados, porque profetizaron en nombre de Baal y llevaron a mi pueblo Israel al pecado. Esos eran profetas de otros dioses. ¿Estamos ahí? Pero ahora veo que dice que los profetas de Jerusalén son aún peores. Está hablando de su pueblo Israel. Quiero ir ayudándolo. Son peores. Cometen adulterio y les encanta la deshonestidad. Alientan a los que hacen lo malo para que ninguno se arrepienta de sus pecados. Ay, ay, ay. ¿Sí? Estos profetas son tan perversos como lo fue la gente de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales acerca de los profetas. Los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber, pues es debido a los profetas de Jerusalén que se ha llenado esta tierra de maldad. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo. No escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándoles de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos, no hablan de parte del Señor. ¿Cuántos vamos atrás de un profeta para que nos diga está todo bien? Este es un tiempo, un corte para lo verdadero profético que tiene que venir sobre el pueblo, para que puedas entender lo que es la verdadera profecía que viene de parte de Dios. La profecía es una alerta. Muchas veces Dios determina hacer un juicio y Él te alerta a través del profeta. No es para acariciarte la espalda y decirte, wow, estoy viendo una casa de 2 pisos, como siempre digo, un auto. No, mire. Siguen diciendo, ¿a los qué? A los que desprecian mi palabra. No se preocupen, el Señor dice que ustedes tendrán paz. Paz, hermanos. A los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas le dicen, no les sucederá nada malo, está todo bien. Sigue siendo todo como está. ¿Ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar en realidad lo que dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Miren, el enojo de Dios estalla como una tormenta, como un torbellino que se arremolina entre las cabezas de los perversos. El enojo del Señor no disminuirá hasta que termine con todo lo que tenía pensado. En los días futuros ustedes entenderán todo esto con claridad. Yo no envié a estos profetas, sin embargo, van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún siguen profetizando. Si hubieran estado en mi presencia, me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. ¿Soy acaso Dios solo de cerca? Dice el Señor. No, al mismo tiempo estoy lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. He oído a estos profetas decir, escuchen el sueño que Dios me dio anoche, y después pasan a decir mentiras en mi nombre. ¿Hasta cuándo seguirá esto? Si son profetas del engaño, pues inventan todo lo que dicen. Con decir estos sueños son falsos, pretenden hacer que mi pueblo me olvide.
tal como lo hicieron sus antepasados al rendir culto a los ídolos de Baal. Que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Hay diferencia entre la paja y el grano. Lo voy a repetir porque esto es importante. Hay mucha diferencia entre la paja y el grano. No quema mi palabra como el fuego, dice el Señor, no es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca. Por lo tanto, dice el Señor, estoy en contra de estos profetas que se roban los mensajes el uno al otro y alegan que provienen de mí. Estoy en contra de estos profetas que con mucha labia dicen esta profecía es del Señor. Yo estoy contra estos falsos profetas, sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Yo no lo envié ni los nombré y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Yo el Señor he hablado. 33. Supongamos que alguien del pueblo o uno de los profetas o sacerdotes te pregunta, ¿qué profecía te ha encargado el Señor? Debe responder, ustedes son la carga. El Señor dice que los abandonará. Ese es el mensaje que Dios estaba dando para el pueblo. El verdadero mensaje, ¿sí?, era que Dios los iba a abandonar. ¿Sí? Si algún profeta o sacerdote o alguien más dice, tengo una profecía del Señor, castigaré a tal persona junto con toda su familia. Ustedes deberán preguntarse el uno al otro, ¿cuál es la respuesta del Señor? ¿Qué dice el Señor? Ya dejen de usar esta frase, una profecía del Señor. La gente la usa para darle importancia a sus propias ideas, tergiversando las palabras de nuestro Dios, el Dios viviente, el Señor de los ejércitos celestiales. Esto deberías decir a los profetas, ¿cuál es la respuesta del Señor? ¿O qué dice el Señor? Pero supongamos que responden, esta es una profecía del Señor, entonces deberás decir, esto dice el Señor. Debido a que han usado esta frase, una profecía del Señor, aun cuando les advertí que no la usaran, me olvidaré de ustedes por completo, los expulsaré de mi presencia, junto con esta ciudad que les di a ustedes y a sus antepasados. Y el 40 dice, los haré objeto de burla y su nombre será infame a lo largo de los siglos. Amén. Fue largo, fueron muchos versículos, pero era necesario porque primero empieza hablando sobre los falsos profetas que predican sobre que todo está bien. Y vamos a traerlo a este tiempo, ¿sí? No solamente las personas también les gusta ir donde le digan que todo está bien, pero el problema está en que esos que dicen todo está bien, viene un juicio para ellos de parte de Dios, porque no está todo bien, no está nada bien en este tiempo. En este tiempo se está predicando cosas que no tienen que predicarse. En este tiempo no se está predicando las cosas que tendrían que predicarse para preparar a la iglesia para la venida del Señor. Yo les dije que Jesucristo en su bautismo, Él estaba, ¿sí?, revelando todo el plan completo de Dios, porque Jesús es el que da la salvación, la vida eterna por fe, pero el Espíritu Santo es el que prepara la iglesia y el que saca lo bueno y lo malo de tu vida. Y el que produce, diga conmigo, el fruto del Espíritu. No hay mucho fruto, es un fruto. ¿Sabía eso? El fruto del Espíritu que produce en nosotros. Bien, vamos a ir al Nuevo Testamento. Mientras tanto, en Mateo 21, 18, que lo vayan buscando los chicos. Entonces, ¿por qué hice una introducción así? Porque no podría predicarte hoy si primero no te alerto de que el mensaje que te voy a dar viene de parte de Dios. Que no quiero ser un profeta, un falso profeta para decirte que todo está bien en tu vida. Que la palabra que voy a decir y que voy a soltar esta tarde viene muy de parte del corazón de Dios. Hoy cuando estaba diciéndole al Señor, es fuerte esto, Señor. Y me puse a llorar. Me puse a llorar porque por la lástima hacia la iglesia, por cómo están yendo a través de falsas enseñanzas. Cuando lo que Dios te da es salvación y vida eterna, lo demás son añadiduras nada más. Lo demás es añadiduras. Costó el sacrificio del Hijo de Dios.
y nosotros lo tergiversamos y profetizamos en su nombre y decimos cosas que no tenemos que hacer. Ustedes me conocen, saben que hasta por teléfono muchas veces los exhorto a través de la palabra, ¿o no? Cada mensaje que les doy no es lo que les gusta, pero si lo hacen, son bendecidos, ¿o no? Dios empieza a desatar bendición en toda área. Porque no es solamente predicar, el pastor no está para predicar solamente, está para establecer lo que predica. El pueblo tiene que aprender a través de la enseñanza, que la enseñanza no es solamente verbal, que se hace en una hora que estamos acá. El pastor tiene que dirigir un rebaño, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? A través de la palabra, no hay otra forma. Entonces yo me siento seguro de lo que estoy diciendo. Aún muchas veces me toca el corazón de decir algo porque yo sé que no te va a gustar, yo sé que no va a ser de agrado, pero lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Pero viene el gozo y viene la paz que me dice que está todo bien lo que estoy haciendo. Que me sienta en paz aunque te haya confrontado. Me siento en paz aunque haya dicho cosas que no te gustan. Mire, yo le dije hace rato que repitan conmigo que los frutos en los árboles, ¿sí? No solamente hojas, sino también frutos. Como decía el Salmo, como decía, ¿sí? Jeremías, hablaba de un árbol con hojas, pero también le dice decir ¿con qué? Con frutos. Entonces, vamos a ver ahora algo que se me reveló hace muy poco. No, Señor, revelación no soy. A mí se me reveló muy poquito, hace muy poco tiempo. ¿Sí? Nunca quise predicar sobre esto. Pero a mí cuando se me revela Juan capítulo 15 de la vid verdadera y los verdaderos frutos que Dios busca en un cristiano, en un hijo de Dios, en un discípulo, también se me revela lo que quiere decir la higuera maldecida. Miren, Mateo 21:18. Muy de mañana cuando volvió a la ciudad tuvo hambre y al ver una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, dice esta versión, le dijo, y al instante se secó la higuera. En otra versión dice que la maldijo. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Miren lo que se fijaron. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, le respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí, tírate al mar y se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Bien, si vos entiendes el mensaje, está hablando de fe. Pero si yo te dijera que el Señor estaba diciendo que la higuera es Israel y lo que estaba buscando era frutos de arrepentimiento, estaba buscando frutos, evidencias de lo que es realmente alguien que cree en Jesucristo. Se dan cuenta que no es para que oren, para que se trasladen los cerros, como dice igual la palabra. Entonces, cuando lo tomamos de esa manera, nos perdemos de un mensaje tremendo. ¿Por qué? Porque la higuera, cuando pasó el Señor Jesús, en ese tiempo no era tiempo de higos. Entonces, ¿por qué pidió fruto? ¿Te das cuenta? Entonces ahí se me reveló. No era el tiempo ni de las brevas ni de los higos. Estaba entre medio de las brevas y entre medio de los higos. Pero él quería frutos en ese momento. Es como que estaba diciéndole a Israel, el fruto lo tienes que dar en cualquier tiempo. Iglesia, los frutos o el fruto del Espíritu tiene que estar en ti en cualquier tiempo. Porque cualquiera quiere venir a comer en cualquier momento de ti. No es cuando estás en la iglesia, es cuando estás en tu trabajo, es cuando estás en tu casa, es donde estés. Tiene que haber fruto del Espíritu en ti. ¿Están entendiendo ahora que es más serio el asunto de la higuera? ¿Sí? Por eso le hice repetir, no solamente hojas, sino frutos. ¿Sí? Bien. Vamos a Mateo 7:15. Y acá empezamos con algo que empezamos a leer en Jeremías. 7:15 dice así. Ten cuidado de qué? De falsos profetas.
esta palabra viene fuerte, ¿sí? Disfrazados de oveja inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Pero pueden identificarlo por qué. Miren qué linda esta versión. Es decir, por la manera que se comportan. Ay, 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 ay. Escuchen bien. Conocimiento, sabiduría. Pero la manera que se comportan es lo que hace ver. Bueno, mira, te voy a decir algo. La intención de tu corazón y la actitud ante los demás van juntos, no van separados. Porque yo he escuchado decir estas sandeces, no, pero está haciendo mal el hermano, pero en el fondo es bueno, en el fondo del patio. Sí, la actitud demuestra lo que eres. Abiertamente puedes ir frente a todo el mundo y decir: yo soy así, porque Dios está trabajando en mí. Y estás glorificando el nombre de Dios. En Juan capítulo 15, no lo vamos a leer porque va a ser mucha palabra, pero Juan capítulo 15 dice: si ustedes muestran los frutos ante los demás, así es glorificado mi Padre que está en los cielos. Así dice Juan capítulo 15. Y pidan lo que quiera mi Padre y Él los dará. ¿Por qué? Porque está siendo glorificado con tu conducta. ¿Quieres glorificar a Dios? Es con tu forma de ser. Ese es el verdadero evangelio. ¿Sí? Mire, ¿acaso puedes recoger uva de los espinos o higo de los cardos? Lo que estábamos diciendo, que muchas veces pero la intención del hermano es buena, no, en el fondo es bueno, como decías, no. Si eres un buen árbol, tienes un buen fruto, punto. Si eres un hijo de Dios, se tiene que demostrar a través de tus acciones. Hoy hablaba con mi esposa a la mañana, porque es un bombardeo, cada vez que predico nos bombardeamos los dos. Me levanto en la mañana y empezamos a hablar de la palabra, ¿sí? Y decía: una mente gobernada por el Espíritu Santo es la que no deja que pensamientos inicuos, pensamientos que no tienen que ir al corazón, ¿sí? Es un filtro, porque está gobernado por el Espíritu Santo, porque la conciencia te dice: ese pensamiento no es bueno, esto que estás viendo no es bueno, esto que estás escuchando no es bueno. Entonces la mente está gobernada por el Espíritu Santo, pero cuando la conciencia está cauterizada, pasa directo al corazón y se transforma en sentimientos, en emociones, y después se transforma en voluntad, en donde vos decides lo que tienes que hacer. Y esa voluntad, ¿sí? Como la mente no está gobernada por el Espíritu Santo, menos la voluntad. La voluntad es tu voluntad y haces lo que quieres. Porque ya en la mente podrías haber filtrado eso. Una ayudita solamente. Una ayudita solamente. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Escuchen bien. Cuando yo hablo de que Juan el Bautista empieza a decir: he aquí viene otro que no soy digno de atarle las sandalias, ¿sí? Porque viene con el Espíritu Santo y fuego, y quemará toda hojarasca, o sea, todo lo que no sirve va a ser quemado. ¿Por qué? Porque el fuego, escuchen bien, el fuego prueba. El fuego prueba. Pero la palabra dice que Dios también es fuego que consumidor. Todo lo que no está realmente firme en Dios, ¿sí? Lo que no tiene valor, dice la palabra, es quemado en el fuego que arde por la eternidad. Y ahí es donde yo dije: Señor, wow. En el fuego que arde por la eternidad, el Espíritu Santo viene a probar lo que está en ti, si está bien o no está bien. Y eso va a ser la diferencia, ¿sí? La prueba del fuego, por eso es Espíritu Santo y fuego. La prueba del fuego va a ser que eso permanezca o no permanezca. Oh,
Mira, vamos a seguir. De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. El pastor Arnedo una vez me dio una enseñanza que la tengo por toda la vida. Me dijo, ¿quieres conocer a una persona? Escúchala los 10 primeros minutos, porque no tiene tiempo para poder, ¿sí?, mentirte. Entonces escúchala los 10 primeros minutos y te va a decir todo lo que es esa persona. Y es verdad. Es verdad, después de los 10 minutos ya la mente empieza, no, pero los 10 primeros minutos vos conocés a la persona. Si hay rencor, lo conoces en su acción, en sus gestos. Pon a prueba esto. Cuando tengas frente a una persona, aunque sea cristiana, que diga que sea cristiana, y escúchala los primeros 10 minutos y va a volcar todo ese veneno que tiene. ¿Sí? Sí, ese es el título. ¿Elegidos para qué? ¿Para ser o para hacer? Ahora van a ver por qué puse ese título. Mire, porque no todo el que me llama Señor, Señor, 21, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Está hablando fuerte el Señor en este tiempo. No son las señales, querida iglesia, no son los dones lo que tienes que mirar en un siervo, son los frutos. Son lo que es la persona, lo que caracteriza a esa persona, lo que tiene de Dios esa persona, ahí está. Lo que tiene de Dios, lo que porta de Dios, es lo que te tiene que interesar, porque eso es lo que te va a ayudar, eso es lo que Dios ha usado de esa persona. No son los dones solamente. Mire, el fruto del Espíritu, ¿cuántos saben que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio? Y tales cosas no hay ley, dice la palabra, ¿sí o no? Bien, pero vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 7. Segunda de Pedro, capítulo 1. Ahí se me trabó. Capítulo 1, versículo 5 hasta el 7. En vista de todo esto, esfuércense al máximo. ¿Por qué? Por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral, ¿con qué? Con conocimiento. 6. El conocimiento con control propio o dominio propio. El dominio propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con efecto fraternal, y el efecto fraternal con amor por todos y para todos. Amén. Dime si no, Dios no busca frutos, sino busca acciones, ¿sí?, que puedan hacer ver que verdaderamente somos el pueblo de Dios. ¿Lo creen o no? ¿Lo están creyendo a través de la palabra? Amén. Bien. Mire, ustedes se van a dar cuenta acá que no es por nada que el fruto del Espíritu con todas esas características son 9, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y ustedes sabían que los dones también son 9? Que dice Primera de Corintios capítulo 12, también son 9. Yo les dije recién, ¿sí?, que el fruto del Espíritu
te prepara para la eternidad. Los dones son para ministrar la iglesia en la tierra. Y son para servicio de los demás, no es para que te gloríes. Tener un don es una responsabilidad muy grande. ¿Sabía? Tiene que ver con la fe, tiene que ver con creer. Tiene que ver con la prueba que te pasa justamente por tener un don de Dios. Iglesia, las dos cosas van juntas. El fruto del Espíritu primero. Porque si no, vas a ser un falso profeta. Puedes profetizar todo lo que quieras, del deseo de tu corazón para tus hermanos y para tu iglesia. Y Dios está dictaminando algo fuerte para la iglesia y yo le estoy acariciando las emociones. Falso profeta. Como leímos hace ratito. ¿Sí? Mira lo que dice. La bondad es la ausencia de egoísmo o rencor. ¿Sí? Lo que es la bondad. Ausencia de egoísmo o rencor. El gozo, una alegría profunda y constante basada en el gozo del Señor, independientemente de las circunstancias. No tiene que ver con lo que estás pasando, porque si no sería una alegría nada más a través de los sentimientos. El gozo va mucho más allá. Yo, a pesar de que estoy mal, ¿sí? El gozo del Señor es mi amén, sí. ¿Sí? Benignidad, amabilidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre, humildad, templanza, que es dominio propio. Estas características reflejan la transformación y madurez espiritual de una persona a ser llenada por el Espíritu Santo. El verdadero encuentro de un hijo de Dios y que lo lleva después a ser lleno, porque una cosa es un encuentro, otra cosa es la llenura, que vas todos los días, que vas llenando ese depósito, ¿sí? El Espíritu Santo buscando esa llenura, es justamente la transformación de las obras de la carne al fruto del Espíritu. No vamos a leer capítulo 5 de Gálatas porque va a ser muy largo, ¿sí? Y contrastan con las obras y deseos de la carne pecaminosa. Significado de cada fruto del Espíritu, amor, es el primero y fundamental, ¿sí? Amén. Pero miren lo que dice los dones, porque yo hice un contraste justamente por eso. Elegidos para hacer o para hacer. Los dones son para hacer, son para activar. No ignores sobre los dones, dice la palabra. Pablo dice: no ignoren sobre los dones, sí, actívenlos. Pero hoy estamos viendo nuestra mente y nuestro corazón y nuestro entendimiento que tienen que ir los dos de la mano. No sirve de nada los dones solos. ¿Sí? ¿Cuáles son los dones? Según 1 Corintios 12, del 4 al 11. Sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. Todo eso, ¿sí?, conforman los dones. ¿Bien? La palabra sabiduría, de conocimiento, como dije, es lo primero. Son dones de revelación. ¿Bien? Son capacidades dadas para el servicio. Los dones son capacidades espirituales que Dios otorga a la iglesia para poder servir. ¿Estamos hasta ahí? ¿Bien? Pero puse acá, el fruto es mayor que los dones. ¿Por qué? 1 Corintios 13, ya vamos a ir terminando casi. 1 Corintios 13, voy a leerlo desde el versículo 8 porque no voy a hablar sobre lo que usamos muchas veces para ministrar a los matrimonios, sobre lo que es el amor en el matrimonio. ¿Cuántas veces lo han escuchado? Un montón de veces. Pero en realidad escuchen lo que está hablando el Señor a través de este capítulo, porque primero empieza en capítulo 12 hablando sobre los dones espirituales, y en el capítulo 13 está hablando que el fruto es más grande que los dones. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el versículo 8. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos, el conocimiento especial, ¿qué se volverán? Inútiles. Pero el amor
durará. ¿Y qué es el amor si no es un fruto del Espíritu? Yo siempre les digo que el amor no es un sentimiento cuando llegas a Cristo. ¿Por qué lo dice? Y porque a mí nadie me dio amor. ¿Sí? Pero recibí el amor de Cristo. Y eso transformó mi vida. Y hoy puedo dar amor porque sanó mi corazón. Se derramó el amor de Dios en mí. Entonces ese es el fruto del Espíritu. La primera característica que trae las nuevas características justamente es amor. Lo que se nos derrama. ¿Sí? Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto. Versículo 9. Y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Pero cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles otra vez. Cuando yo era niño hablaba y pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí dejé estas cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Amén y amén. Lo más importante para el Señor que dejó plasmado: fe, esperanza y amor, pero lo más importante es el amor. Y lo otro es inútil. Ahora, si Dios me está hablando a través de Pablo y está nombrando los dones, y está nombrando los profetas, y está nombrando las profecías, y está diciendo todo eso es inútil, porque hay que darle más importancia entonces ¿a qué? A la obra del Espíritu Santo, quemando todo lo que nos sirve, probando todo para que nosotros podamos hacer un cambio en nuestras vidas, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Es la obra, es de Él. Mira, para tener fruto del Espíritu no tienes que esforzarte, tienes que aferrarte. Cuanto más te aferras al Señor, es donde más se manifiesta el fruto del Espíritu en ti. Por eso la palabra en Juan capítulo 15 dice: porque separado de mí nada podéis hacer. Cuando está hablando de la rama, si la rama es cortada del árbol se seca. Y yo dije una vez, uno puede discernir en una persona, ¿sí?, cuando no está haciendo las cosas como Dios quiere. Uno puede discernirlo, porque justamente no ve nada de frutos, no ve el fruto del Espíritu en la persona. Dios es tan sabio y nosotros vamos por las ramas. Nosotros sí que nos vamos por las ramas nada más, por las ramas y por las hojas. Lo que tenemos que buscar es el fruto. Este tiempo es el tiempo de ir en las higueras y buscar ese fruto, sea el tiempo que sea. ¿Me estás entendiendo? Jesús lo que hizo fue enseñarles: esta higuera representa el pueblo de Israel. A ver, voy a comer de su fruto. Ah, ¿no tiene fruto? Te maldigo. Y dice la palabra que se secó la higuera. Lo que está hablando que lo que Dios viene a buscar de ti son evidencias de que realmente su Espíritu está en el interior tuyo, haciendo lo que Él determina. Volvemos a Ezequiel en el Antiguo Testamento, capítulo 36, versículo 24 en adelante, donde dice: y pondré mi espíritu dentro de ustedes para que hagan mi voluntad. Pero si no estás haciendo la voluntad del Padre, estás desoyendo la palabra de Dios, siendo que el Espíritu Santo está dentro tuyo. ¿Qué está pasando? Si Dios prometió que la salvación para Israel y en futuros tiempos para Sión, para la iglesia, para nosotros, estaba porque el Espíritu Santo iba a ser parte nuestra interior y nos iba a convencer día tras día. ¿Qué está pasando?
¿Por qué no hay fruto? ¿Por qué no hay cambio? ¿Por qué no hay transformación en nosotros? Porque estamos desoyendo al Espíritu Santo, estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Nos estamos dejando llevar por los sentimientos, el idioma del alma. No, esto no me parece, no me gusta. Pero la palabra te está diciendo que no importa, no. Yo no lo siento, la verdad que yo no lo siento. Dios hizo un tremendo programa celestial y el tipo no quiere hacerlo porque no lo siente. Eso es la rebeldía, el orgullo. Tienes que hacer un cambio en tu vida. No lo siento. Capaz que otro momento, pastor, yo no me siento capaz. Bueno, ¿sabes qué? Ese es el plan de Dios. Yo no puedo venderte otro evangelio. No, pastor, no lo siento. Bueno, sigue así, dominándote por las emociones, por los sentimientos, y vas a caer en raíz de amargura. ¿Por qué vas a caer en raíz de amargura? Porque no vas a encontrar salida. No vas a encontrar salida manejándote a tu manera. Yo les decía el viernes, cuando lo haces a la manera de Dios funciona. Pero si lo haces a tu manera no funciona. Hablaba sobre Saúl, de cómo el derecho de tener la bendición la vendió por un plato de lenteja. Y Jacob, de cómo él amó su llamado, él amó lo que Dios puso en él y se convirtió de ser un engañador a ser el príncipe de Dios. Ese era el nombre de Israel. Tu transformación y tu cambio está en el encuentro que tienes con Dios. Y en ese encuentro es donde el Espíritu Santo empieza a cambiarte y a transformarte y a convencerte. Y se empiezan a ver las evidencias. Ya no es tiempo de jugar al Evangelio. Este es un tiempo, si está dando siempre el Señor esta clase de palabras, es porque está acelerando el tiempo, porque quiere que su iglesia llegue al conocimiento de Cristo, que llegue al conocimiento de que el Espíritu Santo es el que hace la obra para preparación de la iglesia, porque ama a su iglesia. Este es el tiempo de mayor gracia. Yo creo que este es el tiempo donde estamos viendo la verdadera gracia manifestada a través de la palabra. La gracia la estamos viendo reflejada en cada palabra, porque esta palabra te limpia, te liberta. Cuando empiezas a conocer la verdad, empiezas a ser libre. Cuando conoces la verdad, eres libre. Cuando vienes con mentira solamente, la mentira que hace, y el diablo lo sabe, es acariciar tus sentimientos, tus emociones. El diablo es padre de mentira. Entonces una mentira del diablo te dice: está todo bien, no sigas más adelante, está bien, anda a la iglesia los domingos nada más, no te comprometas con nada. Y Dios ha puesto tremendos dones en ti y las ganas de servir, pero también tiene que estar las ganas de ser, no de hacer solamente, de ser ese hijo de Dios, porque el ser es lo que ven de lo que hay de Cristo en ti. El hacer son los dones, pero como dijo Pablo en 1 Corintios, todo eso, como dijo, por conocimiento. Dijo dos cosas Pablo muy fuertes en su ministerio: tengo todo por basura, conocimiento que tenía, lo he hecho todo por basura, ser el mejor israelita, el mejor fariseo, lo dejo todo por basura por conocimiento de Cristo. Y ahora está diciendo los dones, muchachos, ¿sabe qué? También son inútiles. Primero anhelen tener frutos del Espíritu. Si puedes entender en esta tarde y podrías empezar a caminar en un verdadero evangelio, yo voy a empezar a ver una iglesia madura en poco tiempo. Esa es la verdadera madurez que busca el Señor. Esa es la verdadera madurez. Está en la guianza del Espíritu Santo a través de su palabra. Eso es lo que te limpia, te reconforta, te trae paz. Amén. Ponte de pie.
Vamos a dejarlo ahí. Yo creo que Dios ha hablado primeramente para cortar.